El alcohol o demonio alcohol. En el camino por la vida el ser humano lo desconoce casi todo. No sabemos quiénes somos, ni de dónde venimos, ni cuál es la finalidad de nuestra existencia. Somos manejados por fuerzas inconscientes que a través de la publicidad nos imponen costumbres, vicios, deseos, etc. Nuestro propósito es que el ser humano se conozca a sí mismo y pueda liberarse en este mundo falso e ilusorio en que vivimos, y en donde nadie es feliz. No hay necesidad de discutir largamente sobre los efectos del alcohol. Su mismo nombre árabe, igual a la estrella de Algol, que representa a la cabeza de Medusa, cortada por Perseo, quiere decir sencillamente demonio. Y es efectivamente un demonio o maléfico espíritu, cuando se posesiona del hombre. Esto es evidente y fácilmente demostrable por sus efectos, que van desde la borrachera, al delirium tremens, y a la locura, consignándose en los descendientes bajo la forma de parálisis y otras taras hereditarias. Es incuestionable que siendo el alcohol un producto de desintegración, que se origina también en nuestro organismo, entre los que se eliminan por la piel, tiene una tendencia vibratoria, disgregante, disolvente y destructora, secando nuestros tejidos y destruyendo las células nerviosas, las que gradualmente son sustituidas por cartílagos. Resulta palmario y manifiesto que el alcohol tiende a eliminar la capacidad de pensar independientemente, y de juzgar serenamente, ya que estimula fatalmente la fantasía, y también debilita espantosamente el sentido ético y la libertad individual. Los dictadores y los tiranos, no ignoran que es más fácil gobernar y esclavizar a un pueblo de bebedores que a un pueblo de abstemios. En estado de embriaguez se cometen actos contra el decoro, el sentido moral, y es notoria la influencia del alcohol sobre los crímenes. El alcohol es la sustancia maligna que caracteriza en forma íntima los mundos infiernos. El humo y los vapores del abismo huelen a alcohol. El eje fatal de la rueda del Sansara está humedecida con el alcohol. Etapas del alcoholismo. Iniciación. La sociedad ha idealizado el falso concepto del machismo, y se considera equivocadamente que ser hombre es tener vicios como el del alcohol y el del cigarrillo. Estos conceptos equivocados sirven para iniciar al joven en el vicio del alcohol, ya que el joven quiere imitar a los que le han hecho creer que son machos y hombres. El ser humano no es más que un humanoide intelectual. El verdadero hombre es el superhombre, es el iniciado que eliminó todos sus defectos, transmutó el agua en vino y se convirtió en apóstol. Hombres son, Krishna, Buda, Jesús, los 12 apóstoles, Samael, etc. También el joven se inicia en el vicio para imitar a sus padres, o por presión de ellos, o seducido por amigos. Muchas veces el joven llega al alcohol por decepción amorosa o por una situación económica difícil. Muchas fiestas sirven para iniciarse en el alcohol como las del Año Nuevo, carnavales, cumpleaños, etc. En la edad madura el Señor se inicia por la muerte de un ser querido, situación económica, etc. Como el alcohol no puede transformarse en el estómago, el organismo se resiste por medio de vómitos y malestares, porque todavía no está intoxicado. Poco a poco el humano obliga y enseña a sus células y a sus átomos la necesidad del alcohol. El alcohol pasa directamente al torrente sanguíneo y de allí a las células cerebrales, produciendo una superexcitación y una euforia. En esta etapa parece un pavo real,
ya que se pavonea y se imagina que lo están mirando, pero después de pasada la superexcitación de las células cerebrales, éstas se emborrachan perdiendo el individuo el control del movimiento y de la razón. La mente comienza a sentir rápidamente los efectos del alcohol, tan pronto éste se hace presente en la sangre. En segundos entra en el cerebro estremeciendo las neuronas y retardando sus mensajes al cuerpo. El corazón se fatiga al enfrentarse con esta poderosa droga, acelerando sus pulsaciones. Al continuar bebiendo, el alcohol pasa al torrente sanguíneo, y ejerce control sobre el centro del habla, de la visión y del equilibrio. El licor es depresivo para el sistema nervioso central, a algunos los alegra, a otros los entristece. Intoxicación. El organismo que no está acostumbrado al alcohol se resiste, pero el humano quiere alcoholizarse, destruirse y obliga a su cuerpo, de esta manera el organismo le pide más y más. Poco a poco se afecta el sistema nervioso, al originarse la pérdida en la capacidad de coordinar los movimientos, produciendo el desequilibrio y a veces caídas. Si se abusa se puede producir la ataxia locomotriz, que es una parálisis propia de los alcohólicos. El alcohol produce efectos depresivos y una aparente sensación de calor al dilatarse los vasos cutáneos, pero lo que ocurre realmente es la pérdida de calor del organismo. En estados de borrachera el alcohólico parece un mico, hace desplantes propias de un mico, se vuelve payaso bailador, peleador, enamora a la mujer ajena, y a muchos se les da por besar a sus amigos. Cuando ya pierden el control total del movimiento, parecen unos cerdos, arrastrándose en el lodo y la inmundicia, tirados en cualquier calle de la ciudad o del pueblo. Al acostumbrarse a este horrible vicio, ya el individuo lo necesita para ejercer sus actividades habituales, y así hay obreros que no pueden realizar ningún trabajo si no están ebrios. El vendedor necesita alcoholizarse para hacer sus ventas, y aún aparece el médico alcoholizado que tiene que tomarse media botella para poder hacer una operación quirúrgica. Cada vez más aumenta la intoxicación, y el alcohólico se convierte en un pipero, en una máquina humana cuyo único pensamiento y motivo de existencia es el alcohol. Muerte. Es el fin inevitable de toda intoxicación alcohólica. El alcohol altera las facultades de la mente, el hígado se hincha, sufre el corazón, se produce úlcera, cirrosis hepática, y nadie puede acertar qué es lo que le dará muerte, será el corazón, la cirrosis hepática, un accidente automovilístico, muerte violenta como consecuencia de un desajuste emocional o mental, hemorragias internas, etc. Pero la muerte por el alcohol suele ser horrible. Hay quienes no comen para no perder la borrachera, estos prácticamente son unos suicidas. Tomar trago en demasía con el tiempo puede traer daño en el cerebro y en el corazón. Puede producir gastritis, pancreatitis, ansiedad, malnutrición. La depresión es a menudo el resultado de los bebedores empedernidos. Si una mujer en embarazo toma unas copas de más, en minutos su feto tendrá la misma cantidad de alcohol en su sangre. Esto puede dañar el cerebro vulnerable del feto. El alcohol también es reconocido históricamente como un peligroso anestésico con estrecho rango entre el frío y la muerte. El envenenamiento por alcohol es muerte por asfixia. El corazón bombea 36 millones de veces al año, al agrandar su tamaño por exceso de alcohol no bombea bien, y así la sangre se acumula en los pulmones causando el edema. El licor en demasía es una droga devastadora,
desune familias y amistades, daña la salud, llena cárceles, hospitales y morgues. El punto o la línea divisoria entre el bebedor de fin de semana y el alcohólico es incierto. El alcoholismo no puede ser explicado simplemente por herencia, pero una historia de alcoholismo en la familia es un signo de alto riesgo. El alcohol es el culpable del 70% de los accidentes y la mayoría de los homicidios. El alcohol genera exceso de ácido clorhídrico, y este derrame de ácido acompañado del alcohol daña los tejidos, las paredes estomacales y los vasos sanguíneos, originando úlceras y hemorragias. El exceso de ácido clorhídrico produce la gastritis alcohólica. El alcohol inflama el duodeno y produce úlceras duodenales muy dolorosas, pero a veces el alcohol adormece los terminales nerviosos y las personas no sienten el dolor. El hígado cumple 5 funciones vitales importantes, entre ellas, neutralizar las sustancias tóxicas y producir muchas sustancias vitales para tener un cuerpo saludable. El alcohol interrumpe todas estas funciones y es la causa principal de muerte en el alcohólico. El alcohol tiene efectos tóxicos que afectan el desarrollo de las células embrionarias en el feto de la mujer embarazada, puede afectar al cerebro en desarrollo, lo que puede causar cierto retardo mental, y algunos rasgos faciales de la criatura pueden deformarse. Los bebés de las madres que consumen alcohol, tienden a pesar menos que el promedio, y a medida que crecen, pueden tener problemas de hiperactividad o dificultades para el aprendizaje. El cerebro es el órgano más delicado del cuerpo y su peso es solo el 2% del peso total del cuerpo. El cerebro contiene más de 15.000 millones de neuronas cerebrales que se mantienen en comunicación para producir los pensamientos, movimientos y sensaciones. El cerebro obtiene la energía a partir del oxígeno y la glucosa, que le son suministrados constantemente a través de un intrincado sistema de arterias. Debemos recordar que las células comienzan a morir después del nacimiento y nunca son reemplazadas. Ya a partir de los 30 años mueren aproximadamente 100.000 neuronas cerebrales diariamente. Pero el alcohólico destruye una mayor cantidad, lo mismo que el masturbador y el drogadicto, ya que en una sola borrachera se destruyen aproximadamente 9 millones. Con las prácticas de transmutación, o sexo sabio y consciente, que predicamos y practicamos en la ciencia gnóstica, se detiene la muerte de esas miles de neuronas diariamente. La muerte del borracho es muy horrible. En las clínicas y hospitales se ponen nerviosos por falta de bebida. Claman, gritan, exigen la botella de alcohol, su desesperación es espantosa. Algunos mueren vomitando sangre, otros con terribles diarreas sanguinolentas, etc. El alcohol quema la cola del espermatozoide y esto origina hijos tarados. El alcohólico, con el tiempo, sufrirá depresión alta y cardiopatías. Lo más grave es que el alcohol, por ser un depresor, genera impotencia sexual prematura, y esto es muy doloroso. Hemos conocido numerosos casos de jóvenes menores de 30 años impotentes y estériles a causa del alcohol. La verdadera campaña en contra del alcohol. La verdadera campaña efectiva contra el alcohol, se realiza explicando todos estos aspectos en la escuela, colegios, universidades, etc. Solo la comprensión creadora puede salvar a las personas de caer en este horrible y espantoso vicio. Realmente, la verdadera educación comienza en el hogar. Los padres de familia que beben le dan mal ejemplo a sus hijos y los conducen al camino fatal del abismo.
En los hogares debe enseñarse a los hijos lo que es este horrible vicio. Este tipo de enseñanza, acompañada del buen ejemplo, es radical para prevenir a las nuevas generaciones contra el vicio del alcohol. Lo que se aprende bien en el hogar, no se olvida jamás. Las bases de la juventud se encuentran en el hogar, la escuela y en la calle. La juventud levantada sobre la base de la educación fundamental, resulta de hecho edificante y dignificante. La juventud levantada sobre cimientos falsos es por consecuencia lógica, un camino equivocado. Los excesos de la juventud son letras giradas contra la vejez, pagaderas con intereses bien caros, a 30 años fecha. Sin educación fundamental, la juventud resulta una embriaguez perpetua, es la fiebre del error, el licor y la pasión animal. La ciencia gnóstica enseña claves fundamentales de tipo psicológico que llevan al autoconocimiento, a la perfección y a vivir mejor. La ciencia gnóstica lucha por la regeneración humana, por recuperar y elevar los valores morales y espirituales desdeñados actualmente por el intelectualismo ateo. Además enseña los 3 factores de la revolución de la conciencia y la autoexploración interior, por medio de la autoobservación, para conocer las causas y erradicar de nosotros el error y el dolor. Mensaje de Samael Aun Weor: escuchadme muy bien, estudiantes gnósticos, a la luz del sol o de la luna, del día o de la noche, con el demonio alcohol hay que ser radicales. El alcohol es muy traicionero y tarde o temprano nos da la puñalada por la espalda.